Hola, ¿qué tal? Esto es Artios Hábitos en su edición número 8. Estamos terminando ya casi esta serie de 10 videos en los que hemos venido tratando tres temas principales. Hablamos primero del corazón y de cómo nuestra vida, nuestro ministerio fluyen de nuestro corazón, el cual es la brújula que debe apuntar continuamente hacia la relación con Dios. Después hablamos de los ídolos y cómo los ídolos son obstáculos en este apuntar de nuestro corazón hacia Dios, y estamos hablando actualmente de los hábitos, los cuales cumplen dos funciones principales. Nuestros hábitos santos, nuestros hábitos consagrados, en primer lugar, reorientan nuestros corazones hacia el amor a Dios y hacia el amor a nuestro prójimo. Y en segundo lugar, los hábitos consagrados destruyen los ídolos de nuestras vidas. Los hemos llamado fuerzas iconoclastas, o sea, destructoras de ídolos en nuestros corazones. Son 10 hábitos, aquellos que vamos a ver en esta serie de videos, y estos 10 hábitos que estamos estudiando se complementan unos a otros. Por ejemplo, cuando hablamos de los tres primeros, la adoración, la comunión y la confesión, tomamos en cuenta que los hábitos no son acciones individualistas, sino que son acciones comunitarias. En el video anterior hablamos de los siguientes tres hábitos: el servicio, más la sencillez, más la generosidad, los cuales van más directamente dirigidos hacia orientar nuestro corazón al bienestar de los demás. Estos tres hábitos también que vimos la vez anterior, servicio, sencillez y generosidad, nos entrenan en la esencia misma del discipulado cristiano. En uno de los videos anteriores hablamos de Marcos 8 al 10. Dijimos que en esa sección del Evangelio de Marcos el discipulado consiste en servir y dar, así como Jesús, que en Marcos 10:45 dice que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Servir y dar constituyen juntos la esencia del discipulado cristiano según Jesús, que es nuestro modelo supremo y nuestro redentor también. Él entregó su vida para libertarnos de los ídolos que nos impiden desarrollar esos hábitos consagrados. En esta ocasión vamos a ver dos hábitos más, y estos hábitos se practican juntos. Vamos a hablar por un lado de la oración y por el otro lado de la gratitud, los cuales, como ya mencioné, van juntos. Comencemos hablando primero del hábito fundamental, indispensable de la oración. Quiero abrir con una cita del autor Edward M. Bones, quien en su libro El poder a través de la oración dice lo siguiente: lo que la iglesia necesita hoy no es más ni mejor tecnología, ni nuevas organizaciones, ni más ni nuevos métodos, sino hombres, mujeres también, que el Espíritu Santo pueda usar, hombres de oración, hombres poderosos en oración. El Espíritu Santo no fluye a través de métodos, sino a través de personas. Él no viene en la tecnología, sino en las personas. No unge planes, sino personas. Personas de oración. Es a través de la oración, dice este autor, que se manifiesta y que fluye en nuestras vidas el poder del Espíritu Santo. Vamos a comenzar primero definiendo la oración, la manera en la que yo percibo la oración, la manera en la que más me ayuda a pensar en cuanto al hábito de la oración. Se resume en la frase absoluta dependencia de Dios. Absoluta dependencia de Dios. Es una frase muy importante para mí, me ayuda a recordar que de eso se trata la oración. Cuando yo oro, estoy dependiendo de Dios y no de mí mismo. Quisiera citar a Juan Calvino, uno de los reformadores protestantes más importantes del siglo XVI, el cual dijo lo siguiente: vemos pues que Dios no nos propone cosa alguna a esperar de Él,
sin que a la vez nos mande que se la pidamos por la oración. Él quiere que atribuyamos a la oración todo cuanto alcanzamos de su liberal magnificencia. Eso dijo Juan Calvino. Interesantemente, algunos siglos más adelante, Juan Wesley dijo algo sumamente similar. Juan Wesley dijo lo siguiente: Dios no hace nada en nosotros que no sea por la oración. ¿Por qué digo que es interesante? Porque Calvino y Wesley estaban en dos extremos del espectro teológico, los que saben de teología. Sin embargo, los dos se pusieron de acuerdo en afirmar que Dios quiere que recibamos de Él todas las cosas que quiere darnos a través del hábito fundamental de la oración, que es absoluta dependencia de Dios. También el pastor Rick Warren, en su libro Liderazgo con Propósito, dice lo siguiente en cuanto a esto de definir lo que es la oración. Rick Warren dijo: la oración transforma las promesas de Dios en obras. La oración consiste en tomarle la palabra a Dios. La oración consiste en pedirle a Dios que cumpla lo que ha prometido. Absoluta dependencia en Dios. Eso es para mí la oración. Hablemos de su importancia. La importancia de la oración creo que es reconocida por todos. Quiero señalar lo que me parece muy importante, que el hábito de la oración es el hábito que se ordena, que se nos manda cumplir más veces en todo el Nuevo Testamento. No hay otro hábito en el Nuevo Testamento al cual se nos mande recurrir más veces que a la oración. Y no solo eso, es el hábito más modelado en toda la Biblia, no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. La oración es el hábito que más se modela en toda la Biblia y es el que más se manda en el Nuevo Testamento. Nuestra vida de oración, entonces, podríamos decir, es la medida de nuestra dependencia de Dios o de nuestra dependencia en nosotros mismos. Si quieres realmente evaluar en tu vida qué tanto estás dependiendo de Dios o qué tanto estás dependiendo de ti mismo, mira tu vida de oración. ¿Estás esperando que Dios haga todo aquello por lo que oras? Todo lo demás depende de ti. ¿Qué es lo que estoy diciendo? La oración es fundamental. Como absoluta dependencia de Dios, nos ayuda a evaluar si realmente estamos dependiendo de Él o de nosotros mismos. En la medida en la que oramos, dependemos de Dios. Si no, estamos dependiendo de nosotros mismos. Sin embargo, debemos hablar también de la dificultad de la oración. Seamos sinceros, hermanos. Orar es difícil. Solo aquellos que realmente practican la oración entienden su dificultad. Jesús dijo, hablando de esto de la oración en el jardín de Getsemaní, que nuestro espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Cada vez que vamos a buscar a Dios en oración, nuestra carne débil se revela contra esa práctica, contra ese hábito. Orar es difícil. No me refiero simplemente a hacer una oración de 30 segundos antes de comer, como algunos acostumbran, sino realmente dedicarnos a la oración, dedicar tiempo suficiente, desarrollar el hábito de la oración. Eso es difícil. Debemos reconocerlo. Es fundamental que lo desarrollemos, pero es una lucha. Debemos reconocerlo honestamente. El autor Ken Hodges dice en el libro Las disciplinas de un hombre piadoso: sinceramente, la oración es esfuerzo, no un deporte. No es algo que uno hace si se siente con ganas o si le sobra tiempo o si sabe cómo hacerlo. La oración es el esfuerzo natural del alma que ama a Cristo. Nunca debemos esperar hasta sentirnos con ganas de orar, pues de lo contrario es posible que jamás oremos.
Los hombres cristianos se enfrentan al mundo y caen de rodillas. Esfuerzo y lucha, lucha y esfuerzo son las palabras que debemos mantener delante de nosotros si queremos ser personas de oración. La oración requiere esfuerzo, requiere disciplina. La carne es débil. Quisiera leer un pasaje en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 4, versículos 2 al 4. Colosenses 4, del 2 al 4 dice lo siguiente: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Este es mi texto de vida en lo que se refiere al hábito de la oración. Es uno de los pasajes más importantes en mi propia vida de oración. Me lo recuerdo continuamente. Me ayuda a recordar que la oración, que yo defino como la absoluta dependencia en Dios, primero, requiere 3 cualidades según el versículo 2. Requiere perseverancia, así comienza el pasaje, dice perseveren en la oración. Requiere vigilancia, en segundo lugar, velando en ella, vigilando en ella, y requiere gratitud, de lo cual voy a hablar también un poco más adelante. Son las 3 cualidades que requiere desarrollar la oración como absoluta dependencia en Dios: perseverancia, vigilancia y gratitud, la cual es una virtud fundamental en la carta a los Colosenses. Se repite por lo menos 6 veces en esa pequeña carta, y ahí están los pasajes donde aparece. Hay que desarrollar perseverancia, vigilancia y gratitud si realmente queremos establecer el hábito de la oración en nuestras vidas. Hablando de la práctica de la oración, me ponía yo a pensar cuál es el mejor consejo que pudiera darle a algún joven o alguna persona en el ministerio cristiano que se quiera dedicar a este hábito con seriedad. Me parece que una de las cosas principales es que debemos establecer lugares y tiempos específicos para orar. O sea, no hay que dejar la oración a la espontaneidad, ahí cuando me den ganas, ahí cuando pueda, sino que yo establezco un momento, una hora del día, un lugar específico a donde puedo buscar a Dios en oración. En un libro fundamental del siglo pasado, Liderazgo Espiritual, el autor J. Oswald Sanders dijo lo siguiente en cuanto a la práctica de la oración. Él dice así: al igual que todas las cosas, el dominar el arte de la oración lleva tiempo. El tiempo que le dediquemos significará la verdadera medida de su importancia para nosotros. Por tanto, la autodisciplina tiene una misión. La verdadera oración es un ejercicio espiritual vigoroso que demanda la máxima disciplina y concentración mentales. La oración demanda esfuerzo de nosotros. Por eso la importancia de establecer lugares y tiempos específicos para orar. En el libro Cómo ser un líder de alto impacto, el autor Dave Earley aconseja ciertas cosas que nos pueden ayudar a desarrollar el hábito de la oración. Él habla primero de establecer un tiempo diario de oración. Segundo, de orar varias veces al día. Tercero, determinar una cantidad de tiempo para orar, como una meta, 15 minutos, media hora, 20 minutos, 1 hora, yo no sé. Y finalmente, instituir un lugar regular para la oración. Repito, hermanos, si realmente queremos hacer de la oración un hábito, vamos a establecer lugares y tiempos específicos para orar, lo cual nos va a ayudar a desarrollar disciplina.
Volviendo al pasaje de Colosenses 4, versículos 2 al 4. Primero dijimos que esto de la absoluta dependencia en Dios requiere 3 cualidades. Ahora, en la segunda parte del pasaje, los versos 3 y 4, vamos a decir que la absoluta dependencia en Dios expresa 2 peticiones ministeriales. En los versos 3 y 4, Pablo dice: oren también por mí. Y él pide 2 cosas que yo te animo, te invito, hermano, hermana, a que establezcas estas 2 peticiones como parte regular de tu vida de oración. Primero, Pablo pide oportunidades ministeriales. Dice el verso 3 que Dios le abra puerta para la palabra. Es una figura de oportunidades, que Dios le dé nuevas oportunidades ministeriales. Y segundo, que Dios le dé capacidades ministeriales. En los versos 3 y 4, él dice que quiere hablar la palabra como debe hacerlo, quiere estar capacitado para el cumplimiento de su ministerio. Oportunidades ministeriales y capacidades ministeriales. Yo hago de estas peticiones parte regular de mi vida de oración y te invito a que tú hagas lo mismo también. Hablando del contenido de la oración, que es lo que estamos tratando en este punto en particular, quisiera decir que la mejor manera de orar es precisamente basarnos en la palabra de Dios cuando oramos, basar nuestras peticiones directamente en la palabra de Dios. El autor Donald A. Carson, en un llamamiento a la renovación espiritual, dice lo siguiente: en la vida espiritual no se va a la deriva, en la oración disciplinada tampoco. No creceremos en la oración a menos que planeemos orar. Eso quiere decir que debemos apartar un tiempo para no hacer otra cosa que orar. Lo que realmente hacemos refleja nuestras prioridades más elevadas. Este es el motivo fundamental por el que es importante apartar unos momentos para orar. Estos nos garantizan que los vagos deseos de orar se concreten en una práctica regular. Y más adelante el autor sigue hablando de la importancia de que planeemos orar y que basemos nuestras oraciones en la palabra de Dios. Dice: sigue siendo un hecho probado que a menos que planeemos orar, no oraremos. La razón por la que oramos tan poco es porque no planeamos orar. Una planificación sabia garantizará que nos dediquemos a orar a menudo, aún por breves periodos. Es mejor orar a menudo y brevemente que no orar del todo. Eso es lo que dice este autor. Y hablando de esto, de la importancia de que la mejor manera de orar es basar nuestras oraciones en el texto bíblico, me encanta el consejo que da Dietrich Bonhoeffer en su libro en su libro Vida en Comunidad. Dice lo siguiente: la reflexión bíblica nos conduce a la oración. Ya hemos dicho que el camino más fecundo para la oración es la escritura. Debemos aprender a dejarnos guiar por la palabra bíblica y orar sobre la base del texto. Evitaremos así perdernos en el vacío de nuestros pensamientos. Por tanto, orar no significa otra cosa que prepararme a recibir la palabra como un mensaje personal en mis propias tareas, en mis decisiones, pecados y tentaciones. La mejor manera de orar es orar basados en pasajes bíblicos particulares. Ese es el hábito de la oración. El segundo lo vamos a tratar un poco más brevemente porque está muy relacionado con la oración. Es el hábito de la gratitud. La gratitud es parte de nuestra vida de oración. Yo le he llamado el hábito del corazón contento. Richard Foster, en su libro Celebración de la Disciplina, dice lo siguiente: la celebración trae gozo a la vida y el gozo nos hace fuertes. La Escritura nos dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Nehemías 8:10. Sin Él no podemos continuar por mucho tiempo
en ninguna cosa. La gratitud es parte fundamental de nuestra vida de oración. Hay 3 beneficios que la palabra de Dios nos señala de tener una vida de gratitud. En primer lugar, Efesios 5, 19 y 20 nos dice que la gratitud nos da perspectiva. Dice lo siguiente el pasaje: hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. La gratitud nos da perspectiva de la vida. En segundo lugar, la gratitud es parte de la paz que Dios trae también a nuestras vidas. Filipenses 4, versículos 6 y 7, un pasaje conocido: por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Una vida de gratitud es una vida de paz. Y el tercer beneficio es el gozo, en 3 frases breves y fundamentales. En Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18, Pablo dice: estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Una vida de continua gratitud a Dios es una vida de gozo continuo, es una vida libre del afán, porque la gratitud nos da perspectiva, paz y gozo. Dietrich Bonhoeffer dijo lo siguiente en cuanto al hábito de la gratitud: igual que sucede a nivel individual, la gratitud es esencial en la vida cristiana comunitaria. Dios concede lo mucho a quien sabe agradecer lo poco que recibe cada día. Oramos para que se nos concedan grandes cosas y nos olvidamos de agradecer las pequeñas. ¿Pequeñas?, pregunta él, que recibimos cada día. ¿Cómo va a conceder Dios lo grande a quien no sabe recibir con gratitud lo pequeño? Debemos hacer de la gratitud un hábito fundamental en nuestras vidas. ¿Saben algo, hermanos? Incluso la ciencia confirma hoy que ser una persona agradecida trae enormes beneficios a la vida. Es comprobado científicamente los enormes beneficios de ser una persona agradecida. La práctica de la gratitud. ¿Cómo la practico yo? Te recomiendo 2 cosas. Primero, agradece por cada petición que vayas a hacer en oración. Colosenses 4:2. A la oración dedíquense constantemente, velando en ello en acción de gracias. Por todo lo que yo voy a orar, pedir, agradezco a Dios. Es una de las formas que he establecido en mi vida el hábito de la gratitud. Si voy a pedir algo por mi familia, agradezco a Dios por mi familia, y por cualquier otra cosa por la que vaya a pedir, agradezco primero por eso. Y la segunda forma en la que me parece que podemos adquirir el hábito de la gratitud es agradecer por cada bendición que Dios nos da. La gratitud determina nuestra actitud general ante la vida. Agradezcamos a Dios continuamente por cada cosa buena. Enseñémosles a nuestros hijos el hábito de la gratitud. En nuestro devocional como familia, lo primero que yo hago siempre es preguntar si hay alguna acción de gracias. Quiero que mis hijos aprendan a ser agradecidos. Concluyo con lo siguiente, hermanos: no podemos permitir que nuestra vida de oración o que nuestra práctica de la gratitud dependan de nuestra disposición, de nuestros deseos o de nuestros estados de ánimo cambiantes. Tenemos que establecer la disciplina en cuanto a la oración y la acción de gracias. ¿Qué es la disciplina? Yo defino la disciplina de la siguiente manera: convertir nuestras prioridades en hábitos por medio de sistemas
o por medio de rutinas. Eso es la disciplina. Y si realmente queremos establecer el hábito de la oración y de la gratitud, tenemos que establecer un sistema de oración el cual incluya la gratitud, lugares, tiempos y circunstancias particulares para orar y para agradecer a Dios. Si estos videos te son útiles, te invito a que los compartas con otros, sobre todo gente joven que está empezando en su ministerio. Yo soy Mauricio Acuña y que el Señor te bendiga.